Pero muy bienvenidos a esta super clase que yo diría más que una masterclass, va a ser una power class, donde vamos a tratar de aportar el máximo de valor posible para que puedan incorporar y llevarse toda la información indispensable para terminar este año y comenzar el que viene totalmente con otro tipo de pensamientos y otro tipo de conductas, con entendimiento, lógica y comprensión, por supuesto, para poder ser aplicadas desde el minuto cero. Así que lo que tengo preparado para hoy es una clase donde vamos a tratar de introducir varios conceptos para que ustedes puedan armar una nueva identidad. Suena bastante complicado, pero en realidad van a ver que es muy simple. Así que primero, muchas gracias por estar ahí. Les voy a pedir lo siguiente, es que por favor estén con atención, prestando atención a la información que les voy a estar dando. Saquen los celulares, tengan agüita a mano, vacíen la taza, o sea, olvídense de todo lo que ya tienen aprendido, si hay cosas que ustedes saben que o creen que ya lo saben. Traten de creer, pensar de que en realidad es la primera vez que lo escuchan, como para poder incorporar nuevos conceptos y tener una perspectiva distinta de lo que son las cosas, porque eso es enriquecedor, eso forma y eso es crecimiento personal. Escuchar, comprender, incorporar, analizar y aplicar. Así que vamos a comenzar y muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Lo primero que quiero contarles es que hay una duda, una frase o algo en común con muchas personas cuando concurro a eventos o cuando me cruzo en muchos lugares que me dicen lo siguiente: están atravesando una dolencia, un malestar. Muchas personas no saben qué es lo que les está pasando, simplemente están incómodos y están desconectados con su propia persona, con su realidad, con sus deseos, no saben quién son, no saben para dónde están yendo, no saben ni siquiera quiénes los acompañan. Y realmente se encuentran en un momento de mucha duda e incertidumbre. Y seguramente muchos de ustedes que están acá escuchando se encontrarán en ese lugar, porque todos hemos estado en ese lugar, todos hemos atravesado procesos de dolor, de cambio, de incertidumbre y de transformación. Y lo primero que quiero que entiendan y que sepan es que ustedes no están solos, que este es un lugar seguro, es un espacio de contención donde todos estamos en una misma dirección, yendo hacia un mismo lugar. Cada uno va a tener que atravesar su propio camino con sus propias adversidades, pero el destino y la dirección va a estar siempre guiada y acompañada por más de una persona que ya estuvo ahí o que está atravesando por el mismo momento que están atravesando ustedes. Así que, dicho esto, quiero hacerles una pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta que es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que han necesitado o que la vida les ha exigido un cambio, aunque ustedes no querían hacerlo? Quiero que me pongan en los comentarios o los que no están en vivo, que piensen en qué momento la vida les ha pedido un cambio que ustedes se resistían a transitar. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les pasó que en el trabajo les exigían más de lo que ustedes creían que tenían que hacer? O tal vez un padre, un familiar que les dice: esto tenés que mejorarlo, tenés que cambiar esta conducta, esto no está bueno, esto me hace mal. Un médico que les ha dicho: tenés que mejorar tu salud porque si no vas a tener X problema, o si no mejoras esta conducta alimenticia vas a tener diabetes. O peor todavía, cuando ni siquiera es una invitación amorosa y es ya una invitación desafiante, o incluso es es una amenaza, como una pareja que te dice: o cambiás o se termina o me voy. O sea, ¿cuántos de ustedes pasaron por momentos así? Muchos, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir cuándo esta convocatoria al cambio se puede convertir en una verdadera transformación. Y solamente esto puede ocurrir cuando una persona desea hacerlo. Les voy a contar una breve historia de una persona que es una historia real, una persona que
era fumadora y realmente su salud se deterioró muchísimo y el médico le dijo justamente que si no dejaba de fumar, sus pulmones estaban comprometidos y no tenía mucho tiempo para que realmente tenga un desenlace muy grave, unas consecuencias que podían llegar a ser irreversibles, que tenía que realmente dejar de fumar, que se lo tenía que tomar en serio. Y esta persona decía que no quería dejar de fumar. La verdad que le generaba placer, lo calmaba, sentía que era un hábito, no podías dejar de hacerlo, tenía sus momentos donde era su momento de relajación, etcétera. Pero un día pasó algo, y es que su hija le dijo que él iba a ser abuelo. Cuando su hija le dice que él va a ser abuelo, las cosas cambiaron, porque él empezó a pensar de que su futuro podía estar condicionado por esta condición de salud y que tal vez podría no llegar a conocer a su nieta. Él sabía que realmente estaba comprometido y que si él seguía fumando, por ahí no la conozco. Y entonces algo en él cambió y se empezó a preguntar si realmente no merecía la pena dejar de fumar. Y por supuesto que él no lo pensó mucho y dijo, la verdad que pesa más y requiere más esta atención, el hecho de conocer a mi nieta, que el dejarme morir o seguir deteriorando mi salud. Yo quiero estar óptimo para compartir con ella. Se imaginaba no pudiendo alzarla o teniendo que esquivarle un beso porque ella sentía su olor a cigarrillo, tabaco y generando ese displacer en la carita. Y dijo, no, no, no quiero eso realmente. Y algo en él cambió. Algo en él cambió y decidió realmente tomar acción y dejar de fumar. Entonces, hay una frase de Rumi que dice que es por la herida por donde entra la luz, haciendo referencia a que a veces un quiebre, una grieta, el dolor, el sufrimiento, hace que uno pueda observar qué hay en el interior para generar un cambio. Pero yo creo también que en muchas otras ocasiones es a través de esa misma herida por donde puede llegar a salir la luz. Y a esto me refiero con que a veces estamos atrapados nosotros en un potencial estancado por creencias limitantes, por un montón de muros que nosotros hacemos, que construimos alrededor de nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras creencias propias, o que incluso otras personas han construido ahí para no creer o no ser merecedores de nuestras propias fantasías. Y lo que creo es que es a través de esas heridas donde uno también puede verse, observarse, empezar a verse como realmente es y no como nos hicieron creer que éramos. Y a través de esa nueva mirada, de ese nuevo reconocimiento, de ese nuevo renacer, poder tomar acción, aplicar y que ese potencial que está dormido pueda salir a través de esa herida hacia afuera, esa luz hacia afuera. Carl Jung decía, no podemos cambiar nada hasta que no lo aceptamos. Y tenía otra frase que decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Poder ver quiénes somos, cuáles son nuestras sombras, qué es lo que no nos gusta de nosotros, observarnos, ver nuestra conducta, aprender de nosotros mismos, es lo que nos va a llevar a poder generar esa transformación. Pero principalmente uno tiene que querer esa transformación. Así que ahora vamos a indagar profundamente en estos puntos y vamos a empezar a replantearnos un par de cosas para conocernos un poco más y para poder aplicar con coherencia
todos estos nuevos hábitos que vamos a incorporar antes de un nuevo año. ¿Y por qué? ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué esta transformación? Depende de nosotros mismos y no puede, no puede realizarse con ayuda externa, porque es en vano cuando alguien quiere ayudar a alguien a cambiar. ¿Por qué no funciona? Para que lo entiendan, les voy a contar la metáfora de la mariposa, que seguramente muchos la conozcan y si no, es un buen momento para poder aplicarla y poder relacionarla con esto. Cuando la oruga se va a transformar en una mariposa, genera su capullo. Es un lugar muy incómodo, muy diminuto, donde ella permanece encerrada. El capullo la mantiene a la oruga ahí aprisionada y realmente el proceso de transformación que tiene es muy doloroso. Es como que se desintegra y se empieza a formar lo que es la mariposa. ¿Y qué pasa? Cuando la mariposa está lista para romper el capullo, no todas logran romperlo y salir. Y es ahí cuando puede realmente transformarse. ¿Y qué pasa si alguien quisiera ir con una tijerita, ayudarla, romper el capullito ahí y decir, "Ay, te voy a ayudar porque no puede morir la mariposa haciendo fuerza con sus alas, puede quedar ahí adentro atrapada y realmente no lograr salir? ¿Y qué pasaría si uno va y le ayuda y le rompe un poco ahí el capullo para que pueda salir? No podría volar, no podría volar porque justamente la mariposa adquiere su habilidad de volar cuando logra, a través de la fuerza y del aprendizaje que le genera romper ese capullo con sus propias fuerzas, logra esa transformación. Si alguien la ayuda a salir de ahí, ella no podría volar. Anaïs Nin decía una frase relacionada a esto que dice, y llegó el día en que el riesgo de permanecer en el capullo era más doloroso que el riesgo de florecer. Y con esto le damos comienzo a esta Power Class y vamos a empezar a hablar justamente de la transformación. Muy bien, como hablábamos recién del cambio, cuando el cambio nos genera esa convocatoria incómoda y podemos realmente generar una transformación. Vamos a hablar de requisitos básicos para poder generar esa transformación. ¿Qué es lo primero, lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de poder generar esta transformación? Y quiero que si ustedes tienen para anotar, se tomen el tiempo de anotar estas tres palabras básicas para poder comprenderse y poder comenzar. Lo primero que quiero que anoten es, ¿qué es eso que ustedes ya no quieren en sus vidas? ¿Qué es lo que ya no quieren? Lo que sea. Ya no quiero este trabajo, ya no quiero esta casa, ya no quiero levantarme tarde, ya no quiero levantarme temprano, ya no quiero esta pareja, ya no quiero que me traten mal. ¿Qué es lo que ya no quieren? Lo anotan y después van a poder pasar a la siguiente frase. Una vez que saben qué es lo que ya no quieren, van a poder entender qué es lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan a nivel fisiológico, a nivel emocional? No estamos hablando de un viaje a Europa, estamos hablando de necesidades básicas para poder estar en paz y ser felices. Necesito que me traten bien, necesito tener tranquilidad económica, necesito no discutir con mis hijos, necesito poder crear con una pareja, proyectar, compartir. Y una vez que tenemos en claro qué es lo que nosotros necesitamos, recién ahí vamos a poder pasar a qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Ya sabemos qué es lo que no quiero, sé lo que necesito y ahora sí sé qué es lo que quiero. Cuando todas estas palabras están plasmadas, escritas y con claridad, uno puede recién ahí empezar a tomar mejores decisiones.
Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de deseos hecha? ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de deseos? Todos tenemos una lista de deseos. ¿Y qué es lo que escriben en esa lista de deseos? Cuéntenme. O lo escriben por ahí. Generalmente es comprar un auto, viajar, eh, poder, tal. Son todas cosas materiales, ¿no? La lista de deseos. Pero les cuento que siempre estuvimos haciendo esa lista de deseos mal, porque en realidad una buena lista de deseos, de anhelos, se construye a través del qué me gustaría construir, no qué deseo, sino qué quiero construir. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de construir, no va a estar hablando de un objetivo, un resultado final, una meta, sino que cuando uno habla de construir, habla de una dirección, un camino y cómo lo va a hacer. Porque si yo hablo de que quiero construir algo en mi vida, tenés que hablar de cómo te ves de acá a 2 años, por ejemplo, en vez de poner deseo ser millonaria, quiero construir. En 2 años mi negocio va a facturar X dinero. Entonces hay una meta clara, con una dirección, con un camino a transitar y con claridad. Entonces uno tiene que escribir esa lista de anhelos con qué quiero construir. Quiero construir en 2 años tal cosa. Quiero construir una relación de pareja amorosa, sana, estable, etcétera. Quiero construir un vínculo con mis hijos de tal manera. Quiero construir una sociedad de confianza con X persona. ¿Qué quieren construir? Empezamos a armar nuestras listas desde un lugar de construcción y no de deseo superficial o poco claro. Vamos a seguir. Pasos para una transformación. Esto es clave porque sin estos pasos no se puede lograr ninguna transformación. Hablamos recién de la diferencia en lo que es el cambio y la diferencia en lo que es la transformación. El cambio es algo que es exigido de afuera, es algo que es incómodo, que en realidad uno no quiere hacer, y la transformación es cuando, como hablábamos de la mariposa, cuando viene de adentro, cuando es atravesado por uno mismo, por una decisión propia. Entonces, los pasos para una verdadera transformación, y esto lo podemos aplicar a todo, no estamos hablando solamente de un cambio físico, estamos hablando de un cambio mental, de un cambio de hábitos, de un cambio de identidad. Lo primero que necesitamos es esa actitud proactiva de querer. Generalmente las personas que llegan a un límite y dicen, basta, hasta acá llegué, no aguanto más, tienen, por supuesto, ¿no? Hay una herida, hay una llamada de atención importante, hay algo que los hizo recapacitar o realmente estar en una situación tan incómoda que hicieron realmente tomar acción y empezar a vivir las cosas desde otra mirada, mirar con otros ojos. Querer, primer punto. Segundo punto, saber, comprender. Cuando uno quiere realizar un cambio y quiere realmente tomar acción, necesita formarse. No hay transformación si no hay formación. Y uno necesita comprender cómo se hace, qué es lo que quiere hacer, qué necesita saber y empezar a instruirse. Empezar a formarse es el siguiente paso para una verdadera transformación. Hay una frase muy linda también que dice, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en conocer nuevos lugares, sino en aprender a mirar con nuevos ojos. El tercer paso es el poder, la habilidad, adquirir los hábitos. Cuando uno se forma, también tiene que poder aplicar y empezar a tener ciertos hábitos. Si una persona quiere cambiar su cuerpo, su imagen o su salud, primero tiene que querer. Después tiene que saber cómo. Si no sabe cómo, contratar a alguien que le diga cómo. Y si no, empezar a estudiar.
a estudiar sobre su cuerpo, sobre el objetivo que tiene, sobre los cambios que quiere realizar, cómo hacerlo y por qué. ¿Por qué esos cambios son mejores para él? Uno, cuando se conoce a sí mismo, logra una verdadera transformación. El tercer paso es adquirir esa habilidad, aplicarla. Empiezo a ir al gimnasio, al principio no sé entrenar, al principio los ejercicios no me salen bien, al principio no tengo aire, me mareo, me siento mal, me siento incómodo, me comparo. Adquirir habilidad, generar el hábito. Y el último paso, que es muy importante, es la visión. Tener muy en claro para qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto. Y hay un ejemplo muy claro para que ustedes entiendan lo importante de la visión, que es cuando dos personas se cruzan en la calle, se chocan y empiezan como a hacer a generar ese bailecito de quién pasa primero, porque los dos quieren pasar y ninguno de los dos sabe para dónde frenar. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil porque lo único que tiene que hacer una de las dos personas es mirar hacia dónde va a ir, si va a ir a la izquierda o si va a ir a la derecha, mirar fijo y la otra persona enseguida va a interpretar para dónde va a dar el paso y va a saber qué hacer. Eso se llama tener visión, tener dirección, tener claridad, tener una guía, una visión a futuro y un verdadero para qué. Hay una frase de Nietzsche que decía, cuando uno tiene un porqué o un para qué vivir, puede soportar cualquier cómo. O la adaptación de esa frase que a mí me gusta es que cuando uno tiene un gran porqué, encuentra el cómo. Tener la visión y saber para qué uno está haciendo las cosas le da a uno las ganas, la actitud, la iniciativa de intentar hacerlo aunque tenga un montón de objeciones, dificultades en el camino. Cuando hay un gran porqué, se encuentra el cómo. Ok, vamos a pasar un poquitito ahora a comprender nuestro cuerpo, a la parte de la formación, este es el segundo bloque, donde vamos a hablar de por qué, por ejemplo, a nuestro sistema digestivo, a nuestro intestino, se le dice segundo cerebro, porque es algo importante de entender, porque está conectado con nuestro sistema nervioso y vamos a entender un poquito de qué se trata. Nuestro intestino, mediante un nervio que se llama el nervio vago, está conectado con nuestro cerebro. ¿Y en qué sentido está conectado? Si bien nosotros tenemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, nuestro intestino tiene su propio sistema nervioso que es el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Piensen que produce más de 100 millones de neuronas. Piensa, responde y regula sin que el cerebro intervenga. Produce neurotransmisores. Se fabrica alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo. O sea, que tu estado de ánimo depende principalmente de cómo está tu digestión. Y también muy importante es el centro de tu sistema inmune. El 70% de tus defensas se producen en el intestino. Ahora vamos a hablar un poquitito del hambre, porque nosotros tenemos el hambre emocional y el hambre fisiológico. El hambre fisiológico es el hambre, por supuesto, porque el cuerpo necesita energía, combustible, y te lo va a pedir de una manera que vos te vas a dar cuenta que realmente tenés hambre. Y después tenemos el hambre emocional, que es el hambre sin hambre, es las ganas de comer algo rico. Y esa es la diferencia justamente con el hambre fisiológico. La primera diferencia que uno se da cuenta cuando tiene hambre de verdad es que quiere comer comida. Realmente tiene hambre, quiere comer comida, quiere comer. El cuerpo te pide, generalmente hasta te pide un guiso, te pide comida que te dé energía y que cubra tus requerimientos. No te va a pedir un paquete de galletitas cuando tenés hambre. Cuando tenés hambre no te piden paquete de galletitas. Y cuando es hambre emocional, te va a pedir ese, ah, quiero algo para comer, algo rico, algo para saborear. Generalmente está condicionado por el sistema de recompensas del cerebro, que es cuando uno necesita sentir justamente un shock de dopamina,
y, y busca el placer inmediato. Así como agarramos el celular cada 5 minutos para chequear, tal vez también podemos incorporar eso con los alimentos. Y ni hablar si estamos atravesados por problemas, angustias, etcétera, que vamos a buscar bajo cualquier punto de vista alivianar o minimizar todas esas emociones con comida o con alternativas o herramientas que nos generen placer. Cualquier herramienta que nos genere placer va a ser bienvenida para que nuestro cerebro baje esos niveles de estrés. Pero comprender esto y entender cuándo es uno y cuándo es el otro nos puede llevar a tomar mejores decisiones a la hora de poder accionar ante eso. Cuando uno sabe que es hambre emocional, pues decir, ok, yo sé que me está pasando esto, yo ya sé que es por esto, seguramente estoy atravesando un momento de estrés, seguramente estoy atravesando por esto, me pasó esto hoy, sí, tengo un poco de, estoy un poco desregulado o desregulada con mis emociones. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí uno puede tomar mejores decisiones. Puede buscar un alimento distinto, puede tomar un vaso de agua, puede tomar acción ante eso que le está pasando y obtener el mismo resultado. Puede salir a caminar, dar una vuelta a manzana, sentir exactamente lo mismo que le hubiese generado el comer algo que no debía, sin la culpa que te va a generar después. Entonces, conocer lo que nos pasa y cómo funcionamos es la principal herramienta para una verdadera transformación. Hay una frase, bueno, hermosa de Aristóteles que decía, somos lo que hacemos repetidamente, y otra de Galeano que decía, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y esto claramente es así. Piensen que cuando uno incorpora un hábito y lo va aplicando día a día, a día, es inevitable que los hábitos no se reflejen y no podamos expresarlos en nuestra imagen sin necesidad de emitir ninguna palabra. Nuestros hábitos hablan antes que nuestra boca, que nuestras palabras, y se puede ver y apreciar a simple vista. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con una persona, es inevitable que nosotros no nos comparemos, porque si no nos comparamos con otra persona, no tenemos un parámetro de cómo nosotros estamos a nivel salud. Cuando nosotros nos encontramos con una persona y la vemos su piel, vemos su mirada, vemos su aspecto físico, su postura. A veces no es tanto ver si tiene kilos de más, sino cómo se para ante la vida, cómo habla, cómo respira, pequeños micro detalles nosotros vemos en el otro y enseguida nos podemos dar cuenta si nosotros estamos bien o estamos mal de salud, porque la comparación nos da un sentido de la realidad respecto a nosotros mismos y eso es algo que es necesario. Entonces, uno tiene que entender cuándo esa comparación puede ser beneficiosa para uno y cuándo está dominada por el ego y cuando esa comparación viene o te invita a criticarte a vos mismo, a compararte y a ser despectivo. Entonces, la comparación es inevitable que esté y hay que escucharla porque nos da información de cómo estamos nosotros, pero hay que escuchar con criterio, con objetividad, entendiendo, por supuesto, quién es el que está hablando, si es nuestro personaje, si es nuestro yo idea o si es nuestro yo ideal. Y con eso no me quiero meter muy a fondo con el tema de lo psicológico, pero bueno, básicamente nuestro yo idea es la persona que nos hicieron creer que éramos. Cuando nosotros crecemos y somos niños, nos dicen que somos de una forma, crean nuestra imagen a semejanza de los demás. Entonces nosotros crecemos pensando que somos de una forma. Yo soy tímido, no, yo soy muy flaca, yo soy muy divertida, yo soy muy mm, glotona. Entonces, el yo idea es lo que nos hicieron creer que éramos. El yo ideal es lo que nosotros creemos, es nuestro, al otro lado del puente está nuestro yo ideal, que es lo que nosotros desearíamos ser. ¿Cómo nos vemos si pudiésemos ser realmente como nosotros creemos? Pero también hay que tener mucho cuidado con eso porque eso nos lleva al perfeccionismo y a crear una imagen de nosotros que en muchos casos es ficticia o difícil de alcanzar, prácticamente imposible, inexistente. Entonces también nos genera mucho displacer, mucha angustia a la hora de plantearnos objetivos. Es como pasar de él, soy glotona o soy gordita, porque en mi familia somos todos gorditos, yo soy gordita y ya uno crece con esa yo idea, y después pasar al puente y atravesar el yo ideal, que es quiero ser fitness, competir en bikini y medir 1,80 en vez de 1,50, etcétera.
y realmente es muy frustrante generarse un prototipo de persona que por ahí no podemos alcanzar. Y después estamos en el medio con nuestro personaje, con nuestro ego, que es esa máscara que nosotros nos ponemos para poder pasar de un yo idea a un yo ideal y tratar de sobrevivir a lo que tenemos que vivir. Y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos en el yo más importante de todos, que es el yo experiencia. El yo experiencia es el que nos va a mantener presentes, con claridad mental, con conocimiento de quiénes somos, con crecimiento constante, con mejora continua, con adaptación al entorno. Vivir de la experiencia, aprender, entender, aceptar, comprender. Eso es lo más importante. Entender quién me hicieron creer que era, entender quién me gustaría ser, pero tal vez no logre serlo, tener una aspiración más asertiva, más real, entender quiénes son mis personajes, cuál usar y cuál no, cuándo me conviene usar el personaje de seguro, de segura, el personaje de víctima. Vamos a hablar ahora un poquitito de Escudero. Escudero es un médico que fue el que le dio inicio a la nutrición. Y brevemente, como para no aburrirlos con historia, vamos a hablar de unas leyes que él tenía que eran básicas y que ustedes tienen que entender solamente una. Él tenía las leyes que nosotros, por supuesto, aplicamos y es como una premisa cuando tenemos un paciente, cuando tenemos un consultante, que nosotros tenemos las leyes de la calidad del alimento, las leyes de la cantidad y una muy importante que es la ley de la adecuación. La ley de la adecuación es importante porque ustedes tienen que entender que todas las personas tienen necesidades distintas y es por eso que no sirve hacer lo que a otros les ha funcionado. No tiene nada que ver si la rutina del diabético le funciona, que a mí me funcione, que quiero aumentar masa muscular. Entonces, la ley de la adecuación es la primera ley que tienen que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión con respecto a su alimentación. Por eso es importante ir al nutricionista que realmente nos guíe y nos diga qué es lo mejor para nosotros, por qué tenemos anemia, por qué tenemos la presión alta. Si alguien tiene un problema en el riñón, por ejemplo, y vas al gimnasio y el profe que no tiene entendimiento de nutrición te dice que tomes proteína o creatina, te está generando un daño y vos no estás entendiendo la importancia de la adecuación, de que los alimentos o lo que consumimos tiene que ser adecuado para nuestros recursos. Eso es importante que lo entiendan y es parte de la formación, ¿sí? Entender qué es lo que nosotros necesitamos. Y ahora le voy a hablar brevemente de los carbohidratos, que los carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? Y ustedes dirán, "Ta, yo ya lo sabé, ya lo escuché, ya sé, yo ya lo sé 1000 veces", pero ustedes tienen que entender principalmente las funciones básicas de los hidratos de carbono, que es la de aportarnos energía, y por qué hacer restricciones con las dietas, dejar cosas de lado, no es lo más adecuado en muchos casos. Porque como les dije antes, es toda una cuestión de adecuación. Para una persona puede ser adecuado hacer un ayuno intermitente o hacer una dieta cetogénica, y para otras personas totalmente contraproducente. Entonces, entender para qué sirve cada cosa es fundamental a la hora de poder aplicarlo. Carbohidratos, su principal función es la de aportarnos energía. Si nosotros no tenemos carbohidratos, no podemos funcionar correctamente. Y lo más importante no es solamente la energía para ir a correr, que uno cree y dice, necesito carbohidratos para ir al gimnasio y levantar peso. Por supuesto que sí, porque aparte del carbohidrato, nosotros lo usamos y también lo almacenamos como glucógeno en los músculos y en el hígado. Y eso, en el caso de que en un momento uno tenga un requerimiento y necesidad de tener energía cuando no tiene una buena nutrición actual o está haciendo un ayuno, va a poder acudir a esa fuente de energía que está almacenada. Entonces es importante no solamente consumirlo, sino tener tu reserva para esos casos. Pero como les decía, no solamente es eso, sino que nuestro cerebro y nuestros glóbulos rojos funcionan con glucosa. Necesitamos la glucosa para pensar.
Nuestro cerebro consume un 25% de energía solamente con los pensamientos. Ni hablar de una persona que estudia, que usa su cabeza, su cerebro para la lógica, que es programador, que es que usa las matemáticas, o incluso una persona que tiene mucho estrés, que tiene que resolver, que necesita pensar constantemente para resolver, que tiene un trabajo, que tiene que tomar decisiones importantes. Esas personas necesitan estar bien nutridos, porque si no, ¿qué pasa? Acá es donde viene el famoso efecto rebote, y el efecto rebote no tiene que ver con que, ay, dejé de comer dulces y ahora me agarraron muchas ganas de comer dulce porque los extraño, o porque mi cuerpo los necesita porque los extraño. No, tiene que ver con un tema fisiológico, lógico y que el cuerpo necesita supervivencia a través de los hidratos de carbono y tu cerebro te va a pedir bajo cualquier punto de vista que le des algo y obviamente te va a pedir algo que se absorba rápido. No te va a pedir que vayas a hacerte una papa al horno con cáscara y esperes 30, 40 minutos a que esté lista, crocante, etcétera. Te va a pedir que vayas y te comes el primer chocolate o el primer dulce que esté a tu alcance, la primer golosina al caramelo, porque necesita algo que rápidamente se absorba y que le dé a tu cerebro la tranquilidad de que está todo en orden, ¿no? El objetivo es ese. Entonces, por eso es que uno siente las ganas de ir a comer algo dulce o algo con esa necesidad. Más allá de lo que vimos del hambre emocional, también puede estar pasando por esto. Por eso no es recomendable hacer ningún tipo de dieta. Lo que uno tiene que hacer es adecuar su alimentación a su objetivo. Y dentro de esa adecuación tiene que estar, por supuesto, aceptado y tiene que estar regulado ingerir o consumir alimentos que por ahí son un poquito más calóricos. Tenerlos en cuenta, porque no se puede prohibir, uno no puede vivir con restricciones. Principalmente eso. Aparte de que tiene otras funciones, por supuesto que no es la única, pero es la más importante como para que ustedes tengan presente. Si tienen que tener presente una función, es esa. El objetivo de las grasas, que una persona dice, no, no como más grasas, porque las grasas engordan. No engordan las grasas, engordan el exceso de hidrato de carbono, porque el exceso de hidrato de carbono, cuando uno lo consume y no lo utiliza como energía, se almacena. Cuando se almacena como glucógeno y esa reserva de glucógeno llega a un tope, y hay más, y hay más, y hay más, eso se va a almacenar como grasa. Y ahí es donde empieza uno a tener exceso de energía. Entonces, cuando vos ves una persona que tiene sobrepeso, tiene mucha energía acumulada, necesita activarse más y moverse más. Y uno de los principales oxidantes de grasa que hay antes que hacer dieta es moverse. Vas a bajar mucho más de peso y lograr una mejor composición corporal tomando acción, moviéndote, haciendo ejercicio, que directamente haciendo solamente restricción de alimentos. Si vos lo haces inteligentemente y reducir los hidratos, reducís, no los eliminas, los reducís según tus requerimientos y haces ejercicios de fuerza, que los ejercicios de fuerza rompen fibras musculares y eso requiere que uno use más energía para construir el músculo, entonces vas a bajar más rápido, pero a la vez vas a aumentar tu masa muscular. Y entonces es por eso, y acá vamos a la otra opción de que la balanza no hay que darle importancia, porque cuando uno ve la balanza como un indicador de mejoría, por supuesto que ya está comenzando mal, porque si vos estás bajando tu grasa y aumentando tu masa muscular, por ahí la balanza esté incrementando incluso su número, puedes estar aumentando de peso y eso no quiere decir que vos estés bajando, que no estés bajando tu grasa. Por ahí estás bajando tu grasa, te quedan 2 tallas menos de pantalón, te queda la ropa grande y vos pesás lo mismo. Bueno, las grasas. Las grasas que uno dice, ¿no? Bueno, no voy a comer grasas, no voy a consumir grasas porque las grasas engordan, porque las grasas hacen mal, porque no. Nosotros tenemos grasas y grasas. Para hacerlo sencillo y fácil de entender, gracias a las grasas nosotros vivimos, porque nuestras células están formadas por fosfolípidos, por grasas, y también nuestras hormonas, como por ejemplo nuestras hormonas, la testosterona, los estrógenos, gracias al colesterol, ¿sí?
El colesterol es el precursor, por el que se sintetizan nuestras hormonas. Entonces, si nosotros no consumimos grasas, si no consumimos colesterol, no tenemos hormonas, no podemos sintetizarlas y hay un montón de aspectos que son súper importantes a la hora de sobrevivir, ¿no? La importancia de los ácidos grasos esenciales para nuestro cerebro, para, para nuestro funcionamiento en general. Es tan importante que lo único que uno tiene que entender es el tipo de grasas que tiene que eliminar de su vida para poder tener una vida saludable y plena. Y ese tipo de grasas son las que vos ya sabés cuáles son. Yo no te tengo que decir cuáles son. Vos sabés que son las papas fritas, la fritura, la milanesa frita, el McDonald's. Si vos sabés cuáles son las grasas que no tenés que consumir y sabés que la grasa es la palta, la grasa son los frutos secos, las semillitas de chía, la grasa es el aceite. Y si nosotros no consumimos las grasas, las vitaminas, que son liposolubles, no se pueden absorber. Entonces, la vitamina A, la D, la K, la E, son vitaminas que nosotros no absorberíamos si no consumimos grasas porque se consumen y se absorben a través de ese medio. Entonces, es muy importante el consumo de grasas, pero lo que uno no tiene que consumir es esa grasa que es nutritivamente vacía, que no te aporta nada. ¿Ok? Entonces, comprendiendo esto, seguimos adelante con el tema de las proteínas, que las proteínas tienen un millón de funciones, un millón de funciones, pero principalmente lo que tienen que entender es que son las que sintetizan y construyen nuestro cuerpo, construyen todo. También actúan como enzimas, que son nuestras obreras, y también esas enzimas no solamente construyen, sino que también destruyen, porque en el caso de que no haya una correcta alimentación y que vos no comas bien y dejes de lado ciertos nutrientes importantes, lo que van a hacer las proteínas, por ejemplo, es romper tu músculo para poder tener energía de ahí. Entonces, nosotros tenemos que los carbohidratos es nuestra fuente principal de energía. Si nosotros no consumimos carbohidratos, ok, las grasas van a pasar a ocupar el puesto, van a empezar a usar nuestra fuente de energía. Y eso está buenísimo al principio porque vos decís, bueno, yo quiero hacer una dieta cetogénica donde consuma justamente las grasas de mi cuerpo a costa de qué, ¿no? Porque después ya saben el efecto rebote. Entonces al principio vas a bajar, bárbaro, te vas a ver bárbaro. Y cuando una persona empiece a mantener esto, empieza a consumir también sus propias proteínas de su músculo para poder sobrevivir. Y el cuerpo termina siendo un cuerpo delgado, pero flácido, sin forma, con la piel arrugada o sin turgencia, y termina siendo un cuerpo, sí, flaco, punto, flaco. Nada más, no es un cuerpo atractivo visualmente, no es un cuerpo funcional, no es un cuerpo fuerte, no es un cuerpo saludable. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, la importancia de todos los macronutrientes es a partir que uno puede empezar a tomar mejores decisiones. Bueno, esto es todo por hoy. Me gustaría ser más extensa, en realidad creo que hay muchas más cosas para decir. Las decisiones que tienen que empezar a tomar y los aspectos importantes que tienen que empezar a observar antes de terminar este año. Podemos comenzar el año mucho mejor, podemos comenzar el año distinto, podemos tener este tipo de formaciones más seguidas. De hecho, dentro del método Fusión, no solamente tienen rutinas de entrenamiento, que entrenan conmigo, hacen lo que yo hago conmigo, están guiados, ustedes están observando la técnica, están aprendiendo conmigo, ustedes tienen un montón de tipos de rutinas, tienen rutinas que son para sus objetivos, hay para todas las edades, hay rutinas cortas, rutinas simples, rutinas largas. Y por supuesto, el objetivo es que ustedes puedan sostenerlo, puedan aprender, puedan ser cada vez más disciplinados, cada vez más constantes, que siempre es el objetivo. Además de eso, tienen este tipo de charlas, este tipo de formaciones donde yo les voy hablando de distintos aspectos para que ustedes aprendan, tengan conocimiento, son clases cortas, esta es una clase un poco más larga para que ustedes entiendan un poco más de otros aspectos, pero suelen ser clases por ahí un poco más cortas, más específicas. Un día hay una clase de suplementación donde ustedes tienen que entender los suplementos que tienen que consumir, cómo consumirlos. Hay una clase que es cómo armar tu vianda según tu objetivo.
otra que es cómo armar tu propia rutina para el gimnasio, o tal vez cómo lidiar con tu entorno cuando el entorno no te favorece y no te ayuda a crecer, a progresar. Eso lo puedes escuchar mientras haces otra actividad. Hay trabajos para hacer de introspectivos con vos. Después tenés módulos de cápsulas auditivas, donde vos por ahí tenés una guía espiritual, una guía donde vos podés conectar con tu cuerpo, respirar, aprender a bajar un cambio, a bajar los niveles de estrés y conectar un poquito más con tu esencia, con tu energía femenina. Energía femenina no quiere decir que sea de mujeres, sino la energía del ser, del dejar de tomar acción y empezar a estar dentro de uno. Esa es la energía femenina y también está bueno bajar un cambio y conectar un poquito con nosotros para poder tomar mejores decisiones desde un lugar mucho más tranquilo, más relajado y con más criterio, más criterios. También tenemos el módulo de, bueno, de nutrición, que es donde yo les hablo un poquito de alimentación, cada macronutriente, hablamos también de lo que es la fibra, de cositas para que ustedes vayan aprendiendo de una forma, obviamente, lo entiendan y que lo puedan aplicar y que no tenga palabras rebuscadas, para que ustedes realmente sepan de qué estoy hablando, lo puedan reconocer en alimentos y no tengan que requerir, necesitar de nadie el día de la mañana a la hora de tomar decisiones. Por supuesto, siempre están acompañados con estas clases de consultas como hoy, donde tenemos también clases individuales, donde ustedes tienen su propio plan de alimentación específico, más allá de lo que van incorporando y conociendo, cada uno tiene su plan adecuado para sus objetivos y siempre la contención, que es lo más importante. Y en las sesiones individuales, que son cada 15 días, ustedes pueden hablar de lo que sea que les esté impidiendo lograr esos objetivos y trabajamos específicamente en cada uno de esos. Generalmente son 3 meses para que uno logre hacer ese cambio, para lograr después la transformación y también tenés la opción de hacerlo por un año, por supuesto. Pero principalmente lo que les digo es que si parte de esto les gusta, si se sienten contenidos, si quieren escuchar más de este tipo de conversaciones y directamente tomar acción, pueden ir al link que voy a dejar acá abajo para que ustedes puedan acceder directamente y entrar para comenzar hoy mismo a entrenar y a capacitarse y a nutrirse de información y de buenos hábitos. Así que gracias por haber estado ahí, gracias por escuchar, gracias por prestar atención y gracias por simplemente dejarme aportar un poquito a su transformación. Si algo les resonó, si algo pudo ayudar, si algo los benefició, y me lo quieren dejar en los comentarios, qué fue lo que más les resonó, qué fue lo que más los transformó, qué fue lo que más se llevan de esta conversación, de esta charla, se los voy a agradecer mucho porque eso me ayuda a mí a poder brindar mejor información, más clara y más específica en videos a futuro. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.